Hola, buenas tardes nuevamente y bienvenidos a esta nueva capacitación sobre soluciones digitales para tableros de baja tensión. La misma va a estar a cargo del ingeniero Robertino Scorrani. Roberto es Global Product Marketing Manager en soluciones de baja tensión. Les recuerdo a todos que la capacitación va a ser grabada y la vamos a compartir seguramente en el día de mañana junto a la presentación que Robert comparta ahora. Si surge alguna consulta durante el transcurso del evento, les pedimos por favor dejarla en el área de preguntas y respuestas que está a la derecha de la pantalla. Bueno, Robert, si querés comenzar a compartir, ya podés hacerlo. Bien, se escucha, ¿no? ¿Se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, voy a compartirles la pantalla. Eh, ¿Me das confirmación cuando se pueda ver bien? Te aviso, ya se ve. Bueno, muy bien, muchas gracias, Pau. Por nada. Bueno, gracias a todos por estar el día de hoy. Bueno, y como anticipó Paula, mi nombre es Robertino Scorrani, soy el responsable de esta familia de productos y de este negocio para bebé en la región de Sudamérica. Y bueno, hoy les quería contar un poco sobre las características de las soluciones digitales que tenemos dentro del portafolio para soluciones de baja tensión, ¿sí? Antes de empezar 100% con el tema, quería darles digamos, una introducción de cuáles son los conceptos que ABB está tratando de abordar para el futuro de sus productos y de sus sistemas. El primer concepto es el de la descarbonización, o sea, pensar en la reducción completa del consumo de combustibles fósiles y apuntar hacia los conceptos de energías limpias. El segundo es el de la descentralización, es decir, eh, conformar sistemas descentralizados y no redes como las conocemos hoy por hoy en el día a día. Y finalmente, el camino de la digitalización, que es ni más ni menos que, digamos, que todos nuestros activos estén más intercomunicados con, con las personas. Y este concepto del Internet of Things que tanto nos aborda en todos los aspectos de nuestras vidas. Sobre la propuesta de valor que ofrecen las plataformas de ABB y principalmente las que vamos a conversar hoy, que son los tableros de baja tensión, hay una serie de características a las cuales ABB apunta, ¿sí? La primera es, naturalmente, la protección de las personas y equipos, porque entendemos que naturalmente los equipos son operados por personas, más allá de que estamos yendo hacia la digitalización de los mismos. Así que, bueno, tenemos que tratar de cuidarlos de la mejor manera y proteger a los activos también de la mejor manera. El segundo es la eficiencia y la continuidad de la producción o de servicio, dependiendo el tipo de funcionamiento, ¿no? La continuidad de servicio hoy está directamente asociada a la eficiencia, ya que para nuestros clientes y nuestros usuarios, parar sus tableros o su producción algunos pocos minutos resulta altamente costoso. En ese sentido, eh, se apunta a de la eficiencia y la continuidad de servicio en nuestras soluciones de baja tensión. El tercer punto es el rendimiento, ¿no? El rendimiento y optimización de los activos, es decir, que con el transcurso del tiempo de utilización de nuestros activos se logre una mejora en el rendimiento total de la productividad de su propio sistema, ¿sí? En definitiva, nuestros clientes no solamente están comprando equipos que serían de maniobra y de utilización eléctrica, sino que están comprando o están adquiriendo, mejor dicho, una serie de componentes que ayudan a su propia productividad. Y el último punto es la flexibilidad y la sostenibilidad de las soluciones. Flexibilidad para adaptarnos a los distintos sistemas en donde van a estar involucrados nuestros tableros, y sostenibilidad es también ayudado a que estas soluciones sean lo más rentables posibles y lo más eficientes en el consumo energético. Dicho todo esto sobre la propuesta de valor, quisiera hablar un poquito sobre cómo son las ofertas, ¿no? O sea, cómo son los distintos tipos de ofertas o de soluciones que puede llegar a aportar ABB a sus clientes, ¿sí?
hablemos primeramente de una oferta base, que sería la solución más convencional en el mercado, donde las celdas y los componentes de media y de baja tensión son equipos utilizados simplemente para la maniobra y la protección de los activos, ¿sí? Y los elementos de conectividad eh, con el entorno que nos rodea están muy limitados a señales básicas, señales de estado, señales digitales de estado, ¿sí? Mediante cableado duro y en algunos casos con algunos componentes comunicables. Ya una segunda etapa de su evolución de estos componentes es lo que ABB llama digital, en donde, bueno, ahí ya incorporamos sobre sistemas un poco más existentes, convencionales, una serie de componentes que nos ayudan a vincular los equipos a distintas redes de comunicación para lograr la automatización, naturalmente, ¿sí? Esto es muy utilizado en procesos, y finalmente el monitoreo y el diagnóstico de los activos. Sobre esta parte y la que sigue nos vamos a centrar en la charla de hoy. Finalmente está la tercera etapa de, de evolución en este tipo de soluciones que ofrece ABB, que es la de la plataforma ABB Ability. Además de la facilidad de conectar nuestras soluciones a la red y aumentar la conectividad de los activos con las personas y con los sistemas, ofrecer una solución que además pueda ser capaz de monitorearse a sí mismo y de, digámoslo así, protegerse a sí mismo, ¿sí? Esto se basa en sistemas, como dice ahí, basados en la nube, en donde se administra el bien, se hacen mantenimientos predictivos, se hacen evaluaciones de situaciones y ya el mismo activo es el que directamente toma acciones para aumentar su vida útil y su performance a lo largo del tiempo. Bien, antes de hablar sobre la plataforma digital y todas las bondades que les mencionaba antes, quisiera hacer una muy breve y sintética reseña sobre los productos, ¿no? que integran la plataforma de MNS, que es la familia de productos que tiene esta aplicación de digitalización, ¿sí? En pantalla lo que se observan son los 4 productos que integran la gama, y a esos 4 productos se les puede hacer digamos, ese análisis y convertirlo en plataformas digitales, ¿sí? Tal vez el más convencional es el más conocido, mejor dicho, más que convencional, más conocido es el MNS 3.0, pero hay algunos otros productos que integran la gama que me gustaría resaltar sus bondades. Empezando por el primero, el tablero MNS 3.0 es un tablero certificado según la norma IEC 61439 hasta 690 volts, 6300 amperes, 100 kA. Es un tablero que además tiene la certificación de arco interno hasta 690 volts, 100 kA, 300 milisegundos, es decir, es un tablero de certificación clase C a la protección contra el arco interno. Se pueden lograr formas de segregación hasta forma tipo 4B y tipo 7 y grados de protección desde IP40 hasta IP54. En este caso, la construcción es modular, extensible hacia ambos lados y la operación es directamente desde el frente, sin necesidad de concurrir a la parte posterior del tablero. Además de la conformación de acceso frontal, el tablero puede ser conformado en lo que se llaman construcciones espalda con espalda o back to back o duplex. Básicamente el espalda con espalda es un tablero digamos que como su nombre lo indica, o sea, son dos tableros que comparten su espalda y las operaciones son sobre ambos lados digamos, del conjunto, y que el sistema de barras puede o no ser el mismo, ¿sí? Puede estar separado sobre cada uno de los frentes. La tecnología duplex que integra la gama, además de tener esa misma facilidad que tiene la solución back-to-back, en este caso es una solución en la que el sistema de barras es común para los dos frentes del tablero. A su vez, hay que destacar que este tipo de soluciones son libres de mantenimiento en el sistema de barras colectoras y que, bueno, por decirlo de alguna forma, todo el mantenimiento que se podría llegar a hacer en las unidades funcionales se puede realizar desde el frente del tablero. Este diseño, además de permitir las flexibilidades que mencionábamos, permite alojar dentro de sus límites unidades del tipo de ejecución fijas, enchufables y extraíbles. Tal vez, como les mencionaba antes, este es el tablero más conocido de la gama, pero bueno, no es el único, ¿no? Hay que saber que la gama de productos MNS está integrada por otros diseños. El segundo tablero que quisiera conversar con ustedes es el tablero MNS Rear, que
como su nombre lo indica en inglés, rear es de acceso posterior. En este caso es un tablero que es de características eléctricas y de resistencias al arco muy similares al tablero MNS 3.0, pero en este caso la ejecución es por la parte posterior. Es decir, la operación es por la parte frontal y el conexionado de cables por su parte posterior, alojando el sistema de barras en la parte superior del tablero. Este tipo de soluciones tiene una gran ventaja asociada a la solución MNS 3.0, es que los módulos extraíbles que se aprecian ahí en pantalla son totalmente intercambiables con una solución de MNS 3.0. Al igual que la versión anterior, este tipo de tableros también la permite alojar soluciones incluso fijas y enchufables. Luego pasamos al tablero llamado MNS Fixed, que es un tablero de ejecución completamente fija. ¿Sí? En su concepto y en su diseño está pensado para utilizar barras y fijaciones directamente a barras fijas. No se contempla tanto la posibilidad de la ejecución extraíble. En este caso es un tablero certificado según la IS 61439, hasta 690 volts, 6300 amperes, 100 kA de ruptura, y el certificado de arco interno que posee es de clase A hasta 690 volts, 100 kA, 300 milisegundos con la utilización de un equipo de detección de arco. En este caso se pueden lograr formas de segregación hasta tipo 4B y también grados de protección desde IP40 hasta IP54. ¿Qué ventajas tiene este tipo de construcción? Bueno, naturalmente la ventaja que tiene es, digamos, por su construcción fija, permite reducir la cantidad de componentes internos, lo que lo hacen un poco más barato en su construcción, y utilizar algunas variantes del MNS, como puede ser la utilización de sistemas de barras, no solamente en cobre, sino que también en aluminio, y optimizar el alto de la solución para lograr la plena utilización de las columnas, ¿sí? Y además alojar unidades más reducidas en largo que las soluciones extraíbles y plugin que mencionábamos para la tecnología MNS 3.0 y MNS Rear. Finalmente, el cuarto tablero que quisiera comentarles antes de pasar a lo que sería la plataforma digital es el tablero MNS Compact. Este tablero también es un tablero certificado según la IS 61439 hasta 690 volt, 6300 amperes, 100 kA de ruptura. En este caso, el proceso de certificación de arco interno está, como dice ahí, en proceso de certificación, o sea, se están tomando los prototipos para hacer el ensayo. Y este tipo de construcciones permite segregaciones hasta 4A y grados de protecciones desde IP40 hasta IP43. La ventaja de este tipo de solución, o sea, o a dónde se apunta con este tipo de solución, es a la alta densidad de interruptores en una propia columna. Es decir, se pueden colocar hasta 36 interruptores en una columna de más o menos entre un metro 20, un metro 40, y bueno, hacer una gran distribución de energía en pocos metros de tablero, ¿sí? Naturalmente este tablero deviene de la tecnología MNS 3.0 en su concepción estructural, así que digamos, la operación naturalmente es por la parte frontal y al igual que el conexionado de cables, ¿sí? La ventaja que tienen las unidades funcionales que integran estas soluciones que son plugin, o sea, son de ejecución enchufable, y con la posibilidad de trabajar en caliente, es decir, con alta velocidad de reposición de componentes. Ahora pasemos un poco al concepto de digital. Sí, hablamos de toda la gama de tableros, hablemos un poco ahora de la tecnología digital. ¿En qué se basa? ¿No? Se basa en agarrar alguno de esos 4 diseños de tableros que habíamos conversado antes, introducirle dispositivos que tengan facilidades de comunicación, recopilar información de ellos, procesarlos localmente en un dashboard local, disponibilizar la información en tiempo real o a través de un sistema basado en la nube, monitorear las condiciones propias del tablero, demostrar lo que está ocurriendo en el tablero propiamente dicho, con sus variables eléctricas e intrínsecas, y bueno, naturalmente disponer la información. Y desde ahí pasar
si uno opera en la plataforma de Ability con mantenimiento predictivo, a determinar condiciones futuras de utilización del tablero, recopilar datos digamos, históricos, y cuando hablo de históricos no de históricos de corto tiempo, sino hablando de años, tal vez de décadas de utilización, y disponibilizar esa información para evaluar condiciones futuras sobre daños en el activo o incluso condiciones de operación propias del tablero en sí mismo, ¿sí? ¿Cómo funciona un poco esto, ¿no? Este mantenimiento predictivo basado en Ability. Bueno, básicamente como si fuese la caja negra de un avión, ¿no? O sea, vamos registrando no solamente las situaciones que se van dando con las cargas, sino que también vamos registrando lo que ocurre dentro del tablero. No es solamente a lo que se conecta, o sea, el sistema que está conectado, sino que lo que pasa dentro de él. ¿Sí? Para saber qué pasa dentro de él, bueno, naturalmente dependemos de los distintos dispositivos conectados, naturalmente, de un sistema de monitoreo de temperatura y de variables no eléctricas dentro de la envolvente, de estos equipos que concentran la información y la disponibilizan ya sea en forma local o en la nube, y naturalmente de un dispositivo llamado MNS Digital Edge, que es, digamos, las veces de esta caja negra que va registrando los eventos que ocurren dentro del tablero y con las cargas que están conectadas. Para identificarlo de alguna forma, donde podríamos colocar esos sensores de temperatura para medir lo que ocurre dentro del tablero, hay algunos puntos que determinamos que pueden llegar a ser los puntos de mayor conflicto en las instalaciones eléctricas, más allá de los que, bueno, naturalmente están cubiertos por las certificaciones que mencionábamos antes, ¿sí? Y se basan principalmente en los puntos de conexionado donde siempre se hace mucho más difícil digamos, tener una certeza de que las conexiones son buenas y son buenas sostenidas en el tiempo, ¿no? O sea, nosotros sabemos que los cables traccionan los conectores y que a través del tiempo digamos, esos bulones que uno ajusta, digamos, pierden su torque inicial y bueno, empiezan a generar puntos de calentamiento en definitiva dentro del tablero. Entonces, no es, es importante destacar que esas situaciones o esas mediciones naturalmente se van a dar en esos puntos llamados calientes, ¿no? O sea, por un lado están las conexiones de las entradas de energía, como se ve ahí, esos sensores de infrarrojos colocados en los terminales de conexiones de entrada, naturalmente en las uniones de transporte, porque puede llegar a haber algún problema al momento de unir en las secciones de transporte del tablero y bueno, la forma de identificar alguna falla en forma temprana es a través de una medición térmica y naturalmente los módulos extraíbles si hay una gran repetición de las operaciones de inserción y extracción de las unidades y una variable configuración de unidades funcionales, ¿no? O sea, me refiero, si uno está retirando las unidades y colocándolas en distintas posiciones en función de la vida útil del tablero, bueno, siempre es positivo tener esa referencia térmica a lo largo del mismo para saber cómo su grado de deterioro en las conexiones, básicamente, ¿sí? Para digamos, que interpreten un poco dónde colocamos, ¿no? estos distintos sensores. Por un lado, en las unidades funcionales extraíbles se colocan sensores de temperatura tanto en la entrada como en la salida. Estos sensores no son conductivos, es decir, son vainas totalmente aisladas, no conductores de la corriente, básicamente para no generar otro punto de falla, otro potencial, mejor dicho, punto de falla dentro de los límites del tablero. Y a su vez, bueno, los sensores infrarrojos que mencionábamos antes se alojan tanto en las uniones de barras, ¿sí? Cercanas a las uniones de barras, sin entrar en contacto con la barra en sí mismo, tanto en el sistema barras como en las conexiones de entrada de los interruptores principales. Entrada o salida, ¿no? O sea, está hablando siempre de los interruptores de mayor porte. El objetivo de colocar, en este caso, sensores infrarrojos es la de evitar el contacto con materiales conductores y generar también una línea de fuga
de corriente que pueda originar en una falla del tablero. Es decir, toda la medición, con excepción naturalmente de las unidades funcionales extraíbles, se realiza con estos sensores infrarrojos a distancia para evitar esa diferencia de potencial y bifurcación de corriente a tierra. Sobre las unidades funcionales, lo que se observa ahí es un esquema de cómo podría estar conformada una unidad funcional de protección de motores con todas sus protecciones asociadas, es decir, el interruptor de protección magnética, el contactor y un relé de protección de sobrecarga y demás opciones, ¿no? O sea, se pueden lograr incluso protecciones asociadas no solo a la corriente, sino a la tensión también. Protección diferencial según sea el caso, y naturalmente lo que se ve en rojo son las mediciones de temperatura que están asociadas a las pinzas de contacto dentro de los módulos que integran el tablero. ¿Qué ventajas nos da este tipo de construcciones? Bueno, o sea, teniendo un rango de interruptor y contactor, lograr una gran variabilidad sobre la cantidad de opciones de potencia que se pueden controlar en distintos tipos de motores, ¿sí? Con tener algunos módulos de algunos rangos de potencia, nosotros limitamos la cantidad de distintas soluciones que podrían darse dentro de un mismo tablero, y con eso también reducimos la cantidad de repuestos y componentes que hay que tener en stock para enfrentar una eventualidad, básicamente. Para poder visualizar todas estas variables eléctricas y situaciones que se van dando dentro del tablero, esta plataforma MNS Digital contempla la posibilidad de colocar un HMI local, ¿sí? Es decir, visualizar las variables eléctricas y intrínsecas del tablero en forma local, o bueno, como mencionábamos antes, a través de un sistema basado en la nube, ¿sí? Pero la opción siempre local y con un HMI está siempre posible y digamos, disponible para ser utilizada, ¿sí? Además de conocer los estados de las distintas cargas que integran la solución y sus estados propios de desgaste y de horas de operación que tiene la solución en sí mismo. Además, bueno, podemos ver las mediciones de temperatura y de condiciones ambientales, como les mencionaba antes, ¿sí? Para ponerlo de alguna forma en un esquema entendible y un esquema de capacidades que podría llegar a tener esta solución para ser vinculados a distintos sistemas, lo que se observa ahí es un esquema muy simplificado de lo que podría ser una solución de un tablero de baja tensión con este tipo de componentes. Por un lado hay una vinculación a un sistema de control eléctrico, un SCADA eléctrico, asociado propiamente a la subestación. Por el otro lado está el sistema de control de procesos vinculado a través de este MNS Digital Gateway, que es en definitiva es la puerta de enlace al sistema de control de procesos y al sistema de ABB Ability, ¿sí? A través de este equipo MNS Digital Edge, que es como les mencionaba antes, la caja negra que va registrando los eventos, y bueno, tomar acciones en forma local o remotas a través de la plataforma de ABB Ability Asset Health, ¿sí? Eso es un poco el concepto, ¿sí? Más allá digamos, de vincularlos a los distintos sistemas de control que donde podrían llegar a convivir este tipo de soluciones, además tenemos esta opción de generar este sistema para monitorear el activo en forma más precisa e individualizar accidentes, mantenimientos y demás que podrían llegar a ocurrir en el transcurso de la vida útil de estos componentes. Como un resumen de capacidades y ventajas que se tienen al utilizar este tipo de aplicaciones, podríamos mencionar esas 4 tipos de capacidades, ¿no? que se pueden llegar a dar con este tipo de plataforma. Si hablamos de personalizar, o sea, de que la solución sea personalizable para la utilización, lo primero que podemos decir es que soluciones de estas características son fáciles de conectar, fáciles de vincular y fáciles de visualizar todas sus variables eléctricas, intrínsecas, de mantenimiento, de control y demás, ¿sí?
Son soluciones que son a pruebas de actualizaciones futuras, porque bueno, en definitiva son fácilmente ampliables y fácilmente, digamos, vinculables a distintos tipos de sistemas. Y bueno, como les mencionaba antes, teniendo una cantidad limitada de componentes es fácilmente ampliable, ¿sí? Y naturalmente escalable, ¿no? O sea, nosotros tenemos una solución para una aplicación determinada, escalar la misma solución es fácilmente resoluble con este tipo de aplicaciones sin necesidad de incorporar grandes modificaciones en los sistemas. Naturalmente hay modificaciones como en todos los sistemas, pero en este caso sería en su mínima expresión. Eh, la segunda capacidad que quisiera comentar es la de analizar, ¿no? O sea, tener información y datos de un activo a lo largo de su vida útil nos hace fácilmente predecir qué es lo que le va a ocurrir, ¿sí? Y hacer comparaciones sobre distintas situaciones que ocurren a lo largo de la vida útil, ¿sí? Desde incorporaciones de cargas hasta evoluciones de las propias cargas, ¿sí? Entonces, el monitoreo de los datos nos ayuda a entender, bueno, cómo evoluciona la vida útil del activo y si hay espacios para mejora del mismo. Y bueno, la disponibilidad de los datos en distintos tipos de sistemas es impagable, ¿no? O sea, con tener la información, tenemos la posibilidad de hacer una evaluación de qué es lo que le va a ocurrir al activo en sí mismo o a las distintas cargas a las que está conectado. Finalmente está la optimización, perdón, en tercera posición está la optimización, ¿sí? La optimización, por un lado, del mantenimiento, o sea, básicamente dejamos de planificar el mantenimiento y actuamos solamente donde las condiciones que nos exhibe el tablero nos piden hacerlo. Reducir naturalmente los costos de mantenimientos reactivos, es decir, anticiparnos a las soluciones, nos hace ser más eh, nos hace reducir en definitiva dinero, bueno, para anticiparnos a los acontecimientos y no esperar hasta que se genere una falla. Y bueno, naturalmente la planificación, ¿sí? Normalmente lo que ocurre es que los daños o las fallas ocurren en los momentos más inoportunos y poder anticiparse a ellos resulta muy eficiente para el manejo del activo. Naturalmente después está la gestión energética, es decir, o sea, si sabemos que hay una serie de cargas que no entran en actividad o vemos que hay un perfil de carga que podría ser más óptimo para nuestra planta, poder manejarlo desde el mismo componente resulta muy provechoso para la utilización propia del tablero. Y finalmente está el funcionamiento continuo, ¿no? El funcionamiento continuo está muy asociado a esto que conversamos del mantenimiento, porque bueno, o sea, no parar el tablero por un mantenimiento que no vale la pena, resulta muy provechoso para mantener los sistemas operando. Entonces, solamente hacer los mantenimientos donde y cuando sea necesario resulta muy provechoso para este tipo de aplicaciones. Y finalmente, bueno, la conformación de todas estas ventajas está asociada a una economía desde el punto de vista de los servicios, digamos, optimizando los costos como mencionábamos antes, de mantenimiento, incluso de puesta en marcha, porque estas soluciones requieren menos puntos de conexión en lo que sería control en el momento de la puesta en marcha. Después, la reducción de la inversión en infraestructura por, digamos, naturalmente instalaciones basadas en entorno de Ethernet que nos reducen cableados de control, cableados duros, me refiero de control y demás, reduciendo, bueno, costos de infraestructura hasta por lo menos un 20%. Y bueno, naturalmente la gestión del ciclo de vida y el rendimiento del tablero, ¿no? Lo que mencionábamos antes. Todas esas ventajas que hablábamos antes de ser más predictivos con el tema del mantenimiento y demás actividades relacionadas con el tablero, hacen a la economía del proceso. Y la economía del proceso, bueno, mejora la productividad general de una planta. Así que bueno, un poco eso es lo que tenía para ofrecerlos. En la presentación que les estaremos compartiendo van a encontrar estos links de interés a los distintos puntos que conversamos hoy, desde el sitio de MNS, los distintos micrositios que tienen los componentes y naturalmente la plataforma digital y la de medición de temperatura.
y dejo abierto el espacio para alguna consulta que puede haber ocurrido en el transcurso de la presentación. Hola Robert, muchas gracias. Por ahora ninguna. Vamos a dar un poquito de tiempo para ver si a alguno de los asistentes les surge alguna inquietud. Les recuerdo que la charla fue grabada y la vamos a estar compartiendo el día de mañana, seguramente con la presentación que Robert acaba de dar. Eh, y bueno, a ver. No, son todos comentarios de agradecimiento, muy clara la presentación, pero por ahora, Robert, no surge ninguna consulta. Les pedimos a todos cualquier cosa, comunicarse al mail de Robertino. Eh, Acá José Luis tiene una consulta. Robert dice, nuestro interés está centrado en la especificación de estos equipos. Bueno, muchas gracias por el contenido. Bueno, nada, les recordamos a todos, la dirección de Roberto es robertino.escorrani@r.abb.com. Se pueden comunicar directamente con él para si surge alguna consulta. Por mi parte no mucho más y les agradezco a todos por haberse conectado. Los dejo con Robertino para que puedan despedirse. Bueno, a los colegas que están en etapa de prescripción de estas soluciones, no duden en contactarme, podemos asesorarlos en lo que haga falta, no hay ningún tipo de problema. Bien, si no hay más consultas, les agradezco a todos por el tiempo y bueno, quedo a disposición para futuras interacciones. Hasta luego y bueno, buenas tardes.